Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y se acordarán ustedes que hace algún tiempo nosotros hablábamos sobre lo sucedido en Patás con la minera Poderosa, donde 9 trabajadores fueron dinamitados, fueron secuestrados y fueron alcanzados, además por criminales. Bueno, eso fue un hecho que marcó mucho Patás, pero ahora sucede algo también que no estaría tan aislado. Y estamos hablando de la criminalidad. ¿Por qué? Porque un convoy policial donde se encontraban 5 integrantes de la banda criminal Los Parqueros de Bijus fue interceptado ayer, 7 de enero, y los presuntos delincuentes habían sido detenidos por miembros de la Policía Nacional porque se dedicarían a la extracción ilegal de oro en la provincia de Patás, en La Libertad. Bueno, de acuerdo a los medios locales, lo que también se ha podido conocer es que el convoy ha sido atacado en la carretera Cochorco, El Molino, con balazos disparados contra los agentes policiales de la comisaría de Bijus. Tras este enfrentamiento, la policía estuvo muy preocupada porque habrían 2 de sus miembros que estarían desaparecidos. Bueno, esta es una situación que lo que revela es que las mafias criminales operan en La Libertad. Acordémonos que a raíz de lo sucedido en la mina de Poderosa, el premier Alberto Tarola dijo: nosotros vamos a mandar seguridad para que estas situaciones no se vuelvan a producir. Pero lo que vemos es que hay una escalada. Entonces, ¿qué está pasando? Sobre este tema en particular ya estamos conectados vía Zoom con Ricardo Valdés. Él ha sido viceministro del sector del interior. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bien, bien, ¿qué tal? Un gusto, como siempre, Mayra. Feliz inicio de año y bueno, no tan feliz porque tenemos hechos que de verdad se lamentan, ¿no? ¿Cómo es posible que un convoy policial sea atacado de esta manera para liberar a miembros de una banda criminal que estaban siendo investigados por minería ilegal sobre oro específicamente? ¿Qué le parece a usted todos estos hechos que vamos viendo durante el año pasado y este año, en los últimos meses? Mire, la minería ilegal y la minería informal, ambas agrupadas dentro de lo que es la minería no formal en el Perú, es quizás uno de los rubros que mueven, que es sin duda el rubro que mueve mucho dinero, más dinero que el narcotráfico, la trata de personas. En un reciente recálculo que se ha hecho de esa economía ilegal, que andaba por los cerca de los 1.900 millones de dólares al año 2023. Cálculos recientes la sitúan en 4.000 millones de dólares al año, muy por encima de narcotráfico y trata, que son las otras dos que le siguen en orden en términos de lo que es las economías criminales, por encima de tala, contrabando, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pasa con la minería ilegal y la minería informal es que tienen una base social muy grande, tremendamente amplia. Esto es un tema que ya trasciende la lectura específica de lo que podría ser un tema de criminalidad. Tiene ya una lectura que implica la participación de otras categorías, categorías de índole social, categorías que tienen que hacer además con el efecto medioambiental. Es decir, son diversos los sectores del Estado que tienen que hacer con el problema de la minería no formal en el Perú. Su crecimiento está de alguna forma fundamentado en el incremento del oro en el mercado internacional. Ha superado ya hace varios meses los $2.000 la onza de oro. El Perú ha tenido una exportación de más de 2.200 millones de onzas de oro que provienen de esta economía no formal, y por lo tanto es uno de los negocios que conglomera mucha gente. Se habla de alrededor de más o menos 500.000 personas que están relacionadas con este negocio, no solamente en la explotación minera, sino también en la cadena logística. Entonces, es un problema que va más allá, insisto, del delito per se y que implica una serie de categorías sociales, económicas, medioambientales, que tienen que ser analizadas.
Ahora, Patás es uno de los principales centros, Bijus está dentro de Patás, uno de los principales centros de producción de economía no formal. Anteriormente estuvo muy ligada a la economía formal, es decir, empresas mineras de Patás establecieron una suerte de contratos de explotación con mineros artesanales, mineros informales, y mientras estuvieron bajo el control de la empresa privada, a través de un contrato de explotación en las concesiones de la empresa privada, las cosas más o menos que marcharon. Pero obviamente con el crecimiento de valor del oro y al darse cuenta los informales que podían hacerse de todo el negocio, que eran mayoría, que tenían un número importante de personas relacionadas con esto, fueron poco a poco a lo largo de los últimos, yo diría que 4 años, ganando terreno y ocurrió en Patás lo que ya ocurrió hace años en Madre de Dios, es decir, cuando algunas comunidades nativas permitieron el ingreso de los mineros, estas comunidades nativas fueron sobrepasadas al muy poco tiempo. Lo mismo ha Ujú. ocurrido en Patás, cuando algunas empresas mineras formales acordaron con estos mineros, han sido ya también sobrepasadas y en estos momentos lo que prima es esta minería ilegal, puesto que está sobre concesiones formales, eh, que que han generado ya una base logística, social muy fuerte, que es mucho más grande, yo diría, que la que el Estado tiene para oponerse a esa actividad, ¿no? ¿Y por qué cree usted que hay cierta indiferencia? Porque yo lo veo así, ¿no? Que hay cierta indiferencia del Estado, en este caso del Premier, de la presidenta, porque es muy fácil mirar todos los hechos a través de una pantalla televisiva donde te lo están narrando y otra tomar acción. ¿Por qué es tan difícil anunciar medidas en contra de la minería ilegal? Por ejemplo, se hizo muchas promesas, ni bien pasó lo del secuestro de trabajadores de Poderosa, y cuando ya se supo la tragedia en realidad que murieron dinamitados, se prometió que iba a haber mayor seguridad, pero esto no se ha cumplido en la práctica. Entonces, ¿por qué esa indiferencia? ¿Por qué falta de interés si el problema está ahí latente y cada vez vemos otros hechos que los acompañan? Mire, yo le puedo decir que la policía está sobrepasada en una suerte de una proporción de 20-1. Entonces, el problema aquí está en que existe la urgencia de una mayor concentración del ámbito de la investigación para poder encontrar realmente a quiénes son los cabecillas y los dirigentes. Y creo que hay que precisar dos elementos centrales en la minería. Más allá del proceso mismo de la explotación minera, eran, por ejemplo, estos cinco sujetos que estaban dentro de una mina apropiándose del oro de esa mina. Creo que hay dos elementos centrales en donde, en lo personal, yo diría que debe centrarse la investigación. Por un lado, la cadena de financiamiento, que es la que permite que estos mineros realmente se desarrollen sus actividades. Hay que investigar de dónde provienen los fondos, quiénes son los principales financistas y establecer, digamos, procesos en paralelo que tiene que hacer básicamente con temas relacionados con lavado de activos. Y lo segundo que tiene que también establecerse es qué se hace con ese mineral. Ese mineral es transportado a el otro extremo de la cadena, ya no solamente la parte financiera para permitir la explotación, sino qué se hace con el mineral extraído, y esto va a plantas procesadoras. Y estas plantas procesadoras también tendrían que ser materia de investigación para poder justamente bueno, cercar digamos, el manejo económico, ¿no? Es decir, una vez extraída el mineral, si este mineral no es procesado, no es convertido en un oro exportable, buena parte, tenemos cerca de un 40% del volumen de exportación de oro que proviene de esta economía. Esto obviamente se procesa en plantas que también tienen que ser materia de investigación. El aspecto de comercialización del oro es otro tema que también importa, es decir, ¿dónde va a parar este oro? Buena parte se va a Bolivia, en donde Bolivia existe también una cadena fuerte de compra, de adquisición del oro ilegal, y en este caso básicamente el oro en el sur del país,
pero hay mucho de este oro que es lavado en las procesadoras y que es comprado por países mm, de otros continentes. Ujú. Entonces, con esto quiero precisar que el problema es bastante más extenso. Hay muchos actores y creo que el Estado no tiene una visión integral ni sistémica de lo que es el combate a este tipo de minería. Hay que decir que la minería es ilegal recién a partir del año 2010. Esta minería que se hace en cursos de agua o la que se hacía de manera artesanal en concesiones que ya estaban entregadas y otorgadas por el Estado. Antes era simplemente minería informal. Recién se establece el carácter de ilegal hace muy poco. No tenemos ni 15 años de la categoría penal de la minería ilegal. Entonces, eso también ha hecho que, por un lado, la respuesta del Estado sea tan lenta y tan incipiente. Y hay que decir también, al hablar de una población tan grande, de más o menos medio millón de personas involucradas en esta actividad económica, que cuenta con el favor político de muchas autoridades, no solamente autoridades locales, también de congresistas, que lo que hacen es este proceso, digamos, tergiversado el mecanismo del reinfo, que es lo que le permite a un minero artesanal decir, no, yo ya estoy registrado, estoy en proceso de formalización, entonces déjeme tranquilo que este mineral sí es mío. Y en realidad lo que tenemos es un porcentaje mínimo de la gente del Reinfo que realmente ha cumplido con todo el procedimiento que manda la ley, pero este registro es extendido año a año desde hace muchos años, desde el 2016. Entonces, hay, como digo, una serie de aristas que tienen que analizarse para poder enfrentar este tema tan grande de la minería no formal que incluye, insisto, la ilegal como la informal en el Perú, ¿no? Ojalá que el Ejecutivo pueda poner este tema en agenda, porque como usted bien dice, no solamente se trata de un sector, ¿no? Varios ministerios tendrían que trabajar en conjunto para poder abordar el tema, pero hasta ahora no se ha visto un real interés en este tema. ¿Qué podría pasar si es que no se aborda de manera adecuada en conjunto este tema y en el Congreso siguen extendiendo este reinfo, que es este registro de mineros informales? ¿Qué Lo podría pasar en lógico el es futuro? que lo que va a ocurrir es que se va a seguir extendiendo y lamentablemente cuando la minería no cumple los estándares y requisitos ambientales y de cuidado y donde se usan una serie de recursos que en realidad están vedados porque contaminan, como el uso del mercurio, por ejemplo, esto se va a seguir extendiendo como sin control. Y va a llegar un momento en que al ser fuente de ingresos, muy grandes para personas que en realidad están ganando muy poco, que tienen poco acceso a las facilidades de servicios en general, que pueden ser del Estado público, servicios públicos o servicios privados. El entrar en esta actividad económica les permite justamente contar con esos servicios y contar con dinero. Entonces, si es que no hay una respuesta integral por parte del Estado a este problema de la minería, digamos, va a seguir creciendo y va a convertirse realmente en un problema muy serio que va a requerir quizás ya cuando sea muy difícil de manejar, va a requerir de medidas sumamente drásticas que van a generar un costo social muy alto, muy, muy alto. Mire, y esto desde la parte tan pequeñita de tener investigaciones policiales que realmente sean, eh, digamos, no puras, pero por lo menos que sean reales, ¿no? Cuando ocurrió lo de la mina Poderosa, inmediatamente, con un gran triunfalismo, se detuvo gente que no tuvo nada que hacer, prácticamente nada que hacer con el operativo de la Poderosa, y hubo un triunfalismo por parte de las autoridades para pintarnos de que estaban realmente haciéndose cargo del problema. Y con lo que le acabo de comentar, no es un tema ni que empieza ni termina en un tema policial. El tema policial es apenas un ángulo, pero la lucha tiene que darse en otros aspectos, en otras líneas, y al pensar en una cadena muy sencilla de financiamiento, producción y comercialización, hay que mirarlo en toda la longitud del proceso.
Y en esa longitud del proceso hay muchísimos comprometidos, muchísimos actores, muchísimos responsables y obviamente no solamente responsables, sino también responsabilidades de autoridades de toda índole que no se están haciendo cargo de su parte para solucionar el problema. Entonces, sin duda, aquí lo que corresponde, como usted lo ha mencionado, es que el Ejecutivo, en todos sus niveles, me refiero al Ejecutivo nacional, el regional y el local, eh, empiecen a tener por lo menos unas líneas de acción en donde se logre un acuerdo, una conversación, donde intervenga el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Medio Ambiente, en fin, los gobiernos regionales, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa. Hay una gran contaminación de ríos en estos momentos en la zona de Loreto. Sin ir muy lejos, la ciudad de Iquitos está siendo amenazada por la minería ilegal por la cantidad de mercurio que se está vertiendo en el río Nanay, que es el principal abastecedor de agua para la ciudad. Entonces, cada vez, si esto no se detiene, va a crecer de tal forma que vamos a tener un problema que por sus dimensiones va a ser inmanejable. Muy bien, muchísimas gracias, señor Valdés, siempre predispuesto para abordar estos temas con Perú 21. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, era entonces Ricardo Valdés, ex viceministro del sector interior, que estaba hablando con nosotros sobre este tema que ha ocurrido en Patás. ¿Cómo es posible que ataquen a un convoy donde habían 5 delincuentes de esta banda criminal que ha sido liberada, 4 de ellos básicamente, y pues la impunidad libre y campante? Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.